el diseñador más misterioso de la historia. Sin fotografías, sin entrevistas cara a cara, sin aparecer jamás al final de sus propios desfiles, y luego desapareció para siempre en 2009. ¿Dónde está Martin Margiela? Durante décadas, el mundo de la moda ha estado obsesionado con el brillo, con los flashes, con los egos gigantescos, diseñadores convertidos en celebridades, hombres y mujeres que construyeron imperios mientras sus rostros aparecían en revistas, documentales y alfombras rojas. Pero Margiela hizo exactamente lo contrario. Mientras otros buscaban fama, él escondía su rostro. Mientras otros daban entrevistas interminables, él respondía por fax. Mientras otros saludaban al público, bajo las luces del desfile, él desaparecía detrás de la cortina. Y aún así, cambió la moda para siempre. No necesitó un logo gigante. No necesitó convertirse en una estrella. No necesitó siquiera mostrarse al mundo, porque cuanto menos aparecía, más poderoso se volvía. Sus desfiles parecían sueños rotos, ropa descosida, máscaras, maniquíes destruidos, siluetas incompletas, modelos caminando como fantasmas en edificios abandonados. Nadie entendía completamente lo que estaba haciendo, pero todos sentían que estaban viendo algo peligroso, algo que no se parecía a nada. Margiela no quería vender perfección, quería destruirla, y quizás por eso su historia terminó de la forma más extraña posible, sin despedidas, sin una última entrevista, sin explicaciones. Simplemente desapareció, pero lo más inquietante no es que se haya ido. Lo más inquietante es que incluso después de tantos años, el mundo sigue buscándolo, porque algunas personas se convierten en leyendas por mostrarse al mundo, y otras por desaparecer de él. Mucho antes de convertirse en una leyenda de la moda, Martin Margiela era un joven silencioso en Bélgica. Mientras otros soñaban con fama, lujo y reconocimiento, él parecía interesado en algo completamente distinto, lo que normalmente nadie miraba: las costuras internas, la ropa vieja, las prendas imperfectas, los objetos olvidados. Incluso desde pequeño, Margiela observaba la moda de una forma extraña. No le fascinaba el glamour superficial, le fascinaba la construcción escondida detrás de él. Y esa diferencia cambiaría todo. En los años 70, Bélgica estaba lejos de convertirse en una capital de la moda. París dominaba la industria. Milán representaba elegancia. Nueva York simbolizaba modernidad. Bélgica parecía demasiado pequeña para producir un revolucionario, pero precisamente desde esa distancia comenzó a formarse la mirada de Margiela. Una mirada fría, analítica, casi obsesiva. Mientras la industria celebraba perfección y lujo, Martin comenzaba a desarrollar fascinación por lo roto, lo usado y lo incompleto. Años después, esa obsesión se transformaría en el corazón de toda su carrera, porque Margiela no veía belleza en la perfección. Veía belleza en las huellas humanas, en las manchas, en las arrugas, en las costuras visibles, en las prendas que parecían tener una historia secreta. Pero había otra cosa que lo hacía diferente. Martin nunca pareció sentirse cómodo con la idea de convertirse en figura pública. Incluso antes de alcanzar fama internacional, evitaba protagonismo y mostraba rechazo hacia la atención excesiva. Eso era extraño en una industria construida alrededor del ego. La moda estaba llena de diseñadores convertidos en celebridades, hombres que transformaban su imagen personal en parte del negocio. Pero Margiela parecía ir en dirección opuesta. No quería ser el centro de atención. Quería que las prendas hablaran por sí solas. Esa filosofía comenzó a formarse mucho antes de que el mundo conociera su nombre. Con el paso de los años, Martin ingresó a la Royal Academy of Fine Arts de Amberes, una escuela que terminaría produciendo algunos de los talentos más importantes de la moda belga. Allí comenzó a desarrollar aún más su visión artística y su rechazo hacia las reglas tradicionales del lujo. Mientras otros estudiantes intentaban impresionar con diseños espectaculares, él analizaba estructuras, formas y reconstrucciones. Parecía menos interesado en crear ropa perfecta que en desmontar la idea misma de perfección. Y poco a poco, comenzó a surgir una pregunta inquietante. ¿Qué pasaría si la moda dejara de intentar ocultar sus defectos? Esa idea era peligrosa, porque toda la industria estaba construida sobre fantasías, sobre imágenes impecables, sobre la ilusión de perfección absoluta.
Margiela quería destruir esa ilusión. Años después, cuando sus desfiles escandalizaran París, muchos pensarían que estaba intentando provocar. Pero en realidad, todo había comenzado mucho antes. Desde joven, Martin ya estaba desarrollando una visión completamente distinta de la belleza. Una visión más humana, más incómoda, más honesta. Y quizá lo más extraño era esto. Mientras el mundo de la moda estaba obsesionado con ser visto, Martin Margiela ya estaba aprendiendo a desaparecer. Cuando Martin Margiela salió de la Royal Academy of Fine Arts de Amberes, la moda europea estaba entrando en una nueva era. Los años 80 eran exceso puro, supermodelos, hombreras gigantes, lujo agresivo, diseñadores convertidos en celebridades internacionales. Todo debía ser perfecto, brillante, deseable. Pero Margiela parecía venir de otro planeta. Mientras otros jóvenes diseñadores soñaban con crear marcas lujosas y convertirse en estrellas, él estaba obsesionado con algo mucho más extraño: desmontar la moda desde adentro. Y el primer paso de esa transformación comenzó cuando entró a trabajar con Jean-Paul Gaultier. Para muchos, aquello era el trabajo soñado. Gaultier ya era conocido como el enfant terrible de la moda francesa. Provocador, teatral, impredecible. Pero incluso dentro de ese universo creativo, Margiela destacaba por su forma radical de pensar. No intentaba llamar la atención. No hablaba demasiado. Observaba. Durante esos años, aprendió cómo funcionaba realmente la maquinaria de la moda de lujo, las pasarelas, las editoriales, el marketing, la obsesión de la industria con la novedad constante. Y cuanto más veía, más incómodo parecía sentirse. Porque detrás del glamour, Martin comenzaba a notar algo artificial. Una industria obsesionada con vender fantasías imposibles. Un mundo donde incluso la rebeldía terminaba convirtiéndose en producto. Pero en lugar de alejarse, decidió hacer algo mucho más peligroso: usar la propia moda para cuestionar la moda. A finales de los años 80, fundó Maison Martin Margiela. Y desde el principio, quedó claro que aquello no sería una casa de moda normal. Ni siquiera el equipo funcionaba como las demás marcas. No había culto al diseñador. No había entrevistas tradicionales. No había campañas centradas en su rostro. Incluso, las etiquetas eran extrañas. Una simple tela blanca cosida con 4 puntadas visibles, sin logo enorme, sin ostentación. Casi como si la marca quisiera existir, sin existir completamente. Era una provocación silenciosa. Mientras otras casas gritaban lujo, Margiela susurraba anonimato. Pero lo verdaderamente impactante eran las prendas: chaquetas reconstruidas, ropa vintage transformada, costuras visibles, forros expuestos, prendas que parecían incompletas. Para algunos críticos era genialidad, para otros era una locura. Muchos no entendían si aquello era alta costura o destrucción absoluta de las reglas de la moda, pero justamente ahí estaba el poder de Margiela. Obligaba al mundo a mirar aquello que normalmente intentaba esconder: las costuras, los defectos, la fragilidad. Y entonces llegaron los desfiles. Nada en la industria estaba preparado para lo que él iba a hacer. En vez de salones lujosos, utilizaba espacios abandonados, calles vacías, edificios deteriorados, lugares donde normalmente la moda jamás habría querido estar. Los modelos parecían fantasmas. Los rostros muchas veces estaban cubiertos. La ropa parecía sobreviviente de otro mundo. Era incómodo, extraño, hipnótico. Mientras el lujo tradicional intentaba vender perfección, Margiela mostraba grietas. Y poco a poco comenzó a suceder algo inesperado. La industria, que al principio lo miraba con confusión, empezó a obsesionarse con él. Porque aunque muchos no comprendían completamente sus ideas, todos podían sentir que estaban viendo el nacimiento de algo nuevo. Martin Margiela no estaba siguiendo tendencias, las estaba destruyendo. Y quizá lo más inquietante era que mientras su nombre empezaba a expandirse por París, el hombre detrás de todo seguía escondiéndose cada vez más. A finales de los años 80, París ya había visto de todo: lujo extremo, escándalos, diseñadores teatrales, colecciones millonarias. La industria pensaba que ya nada podía sorprenderla. Entonces apareció Martin Margiela y todo cambió. Su primer gran impacto no llegó con una campaña gigantesca ni con celebridades sentadas en primera fila. Llegó de una forma mucho más extraña.
mucho más incómoda. Margiela comenzó a organizar desfiles en lugares donde la moda normalmente jamás pondría un pie. Calles abandonadas, edificios vacíos, espacios industriales deteriorados. No parecía un desfile de lujo, parecía un experimento artístico, y precisamente por eso la gente no podía dejar de mirar. En una de sus presentaciones más recordadas, los vecinos del barrio literalmente observaron el show desde ventanas y balcones, mientras niños corrían alrededor de la pasarela improvisada. Era el completo opuesto del elitismo tradicional de París. Margiela estaba rompiendo una regla invisible. La moda ya no pertenecía únicamente a la élite, pero lo verdaderamente impactante era la ropa. Chaquetas hechas con materiales reciclados, vestidos construidos a partir de prendas antiguas, costuras visibles, forros expuestos, mangas exageradas, siluetas deformadas. Y los rostros. Muchas veces, los modelos tenían la cara cubierta con telas, máscaras o cabello, como si Margiela quisiera borrar sus identidades por completo. Aquello desconcertó a toda la industria, porque durante décadas, la moda había convertido el rostro humano en herramienta de deseo. Las supermodelos eran diosas modernas. El glamour dependía de la perfección visual. Margiela hizo exactamente lo contrario. Escondió los rostros. Escondió el ego. Escondió incluso al propio diseñador. Era casi como si quisiera obligar al público a mirar únicamente las prendas, las formas, las texturas, las emociones incómodas que transmitían sus colecciones. Y funcionó. Porque, aunque muchos críticos no sabían cómo describir lo que estaban viendo, todos entendían una cosa. Aquello no se parecía a nada existente. Mientras otras marcas vendían fantasías perfectas, Martín mostraba ropa que parecía tener memoria. Prendas que parecían usadas, heridas, sobrevivientes de otra vida. Había algo profundamente humano en sus diseños, algo imperfecto, y quizá por eso comenzaron a impactar tanto. En muy poco tiempo, Maison Martin Margiela dejó de ser simplemente una marca alternativa. Se convirtió en una obsesión dentro de la moda. Diseñadores jóvenes, estilistas y artistas comenzaron a estudiar cada detalle de sus colecciones como si fueran manifiestos secretos. Porque Margiela no solo estaba creando ropa, estaba cuestionando todo el sistema. ¿Por qué el lujo debía verse limpio? ¿Por qué la moda debía ocultar sus costuras? ¿Por qué el diseñador tenía que convertirse en celebridad? Cada colección parecía una provocación silenciosa. Y cuanto más crecía su influencia, más misterioso se volvía él. No daba entrevistas normales. No aparecía frente a cámaras. No salía a saludar después de los shows. Era algo casi imposible de entender para la época. La industria necesitaba rostros, necesitaba personajes, necesitaba egos gigantescos para vender historias. Pero Martin Margiela estaba demostrando que alguien podía dominar la moda mundial mientras desaparecía lentamente detrás de ella. Y lo más inquietante era esto. Mientras el resto de diseñadores luchaban desesperadamente por ser vistos, Margiela comenzaba a convertirse en leyenda, precisamente porque nadie podía verlo. Para comienzos de los años 90, Martin Margiela ya no era simplemente un diseñador extraño de Bélgica. Se había convertido en una obsesión, pero no una obsesión normal, porque mientras otras figuras de la moda aparecían constantemente en revistas, entrevistas y fiestas exclusivas, Margiela seguía escondiéndose. Cuanto más famoso se volvía su nombre, menos aparecía él, y eso solo hacía crecer el misterio. La industria no sabía cómo reaccionar. El lujo siempre había estado construido alrededor de figuras gigantescas, diseñadores convertidos en símbolos de poder, hombres reconocibles por sus gafas, su cabello, sus frases provocadoras. Pero Martin eliminó todo eso. No quería convertirse en personaje. Quería borrar al personaje por completo. Y poco a poco, esa decisión comenzó a transformar Maison Martin Margiela en algo diferente a cualquier otra marca de lujo. Incluso las oficinas parecían extrañas. Los empleados usaban batas blancas similares a las de laboratorios, como si la marca funcionara más como un estudio experimental que como una casa de moda tradicional. Era intencional. Las batas blancas simbolizaban igualdad. Nadie debía destacar más que los demás. No había culto individual. No había diseñadores
diseñador estrella. En una industria obsesionada con el ego, aquello parecía casi una rebelión filosófica, y las prendas seguían empujando los límites todavía más lejos. Martin transformaba guantes en tops, convertía pelucas en ropa, reutilizaba materiales antiguos, agrandaba proporciones hasta volverlas inquietantes, tomaba elementos considerados errores y los convertía en identidad visual. Las costuras visibles ya no eran defectos, eran declaraciones. Y entonces ocurrió algo inesperado. Aquello que parecía demasiado raro para el mercado comenzó a influir en toda la industria. Diseñadores jóvenes empezaron a copiar sus siluetas. Revistas editoriales comenzaron a adoptar su estética. El concepto de deconstruction se expandió por todas partes. Sin querer convertirse en celebridad, Martin Margiela había terminado redefiniendo la moda contemporánea. Pero el verdadero poder de Margiela no estaba solamente en la ropa, estaba en la sensación que provocaba. Sus colecciones parecían hablar de ausencia, de identidad perdida, de anonimato, de personas invisibles atrapadas dentro de un mundo obsesionado con la apariencia. Era moda, pero también era comentario social. Y quizá por eso tantas personas conectaban emocionalmente con su trabajo, aunque no pudieran explicarlo completamente. Había algo profundamente humano detrás de toda esa frialdad conceptual. Mientras otras marcas vendían aspiraciones de lujo perfecto, Margiela mostraba fragilidad, mostraba imperfección, mostraba la belleza escondida dentro de lo incompleto. Y cuanto más avanzaban los años 90, más grande se volvía su influencia. Sin embargo, también comenzaba a crecer una contradicción peligrosa, porque el hombre que odiaba la fama estaba convirtiéndose lentamente en mito, y la moda, una industria que devora todo lo que toca, comenzaba a transformar incluso el anonimato de Margiela en parte de su leyenda. La gente ya no solo hablaba de sus diseños, hablaba de su desaparición constante, de las pocas fotografías existentes, de los rumores, de las historias detrás de bastidores. Martin Margiela estaba creando algo extremadamente raro, una celebridad construida alrededor de la ausencia. Pero detrás de ese misterio comenzaba a crecer algo más oscuro: el peso de la industria, la presión comercial, la expectativa de revolucionar la moda una y otra vez. Y lentamente, el hombre que había intentado escapar del sistema empezaba a sentirse atrapado dentro de él. A medida que los años 90 avanzaban, Martin Margiela ya no era un outsider observando la moda desde lejos. Ahora estaba en el centro del sistema, y ese era exactamente el lugar donde nunca quiso estar. Porque mientras el mundo celebraba su genialidad, Martin comenzaba a sentirse cada vez más incómodo con aquello en lo que la industria se estaba convirtiendo. La moda ya no era solamente creatividad, ahora era velocidad, dinero, marketing, celebridades, producción constante. Todo debía ser más grande, más rápido, más visible. Y Margiela odiaba esa lógica. Detrás de sus colecciones conceptuales existía una crítica silenciosa contra todo el espectáculo del lujo moderno. Mientras otras marcas convertían el exceso en símbolo de éxito, él seguía obsesionado con lo invisible, con lo humano, con aquello que normalmente la industria intentaba esconder. Por eso, cubría rostros, por eso mostraba costuras, por eso utilizaba ropa reciclada. No era solamente estética, era una declaración. Martin parecía estar diciendo que la moda había perdido contacto con la realidad, que detrás de las campañas millonarias y las supermodelos existía una industria profundamente artificial, y cuanto más famoso se volvía, más pesada parecía esa contradicción. Porque aunque intentaba mantenerse invisible, el sistema seguía transformándolo en mito. Las revistas querían entrevistarlo, los periodistas querían fotografiarlo, la industria quería convertirlo en personaje. Pero él seguía resistiéndose. Incluso sus respuestas por fax se volvieron legendarias. Era casi imposible verlo hablando públicamente. Mientras otros diseñadores disfrutaban la atención, Margiela parecía escapar constantemente de ella. Y quizá ahí comenzó a aparecer el verdadero desgaste. Porque revolucionar la moda tenía un precio. Cada nueva colección llegaba acompañada de expectativas imposibles. El público esperaba otro shock, otra idea radical, otra destrucción de las reglas tradicionales. Pero ninguna persona puede vivir eternamente bajo esa presión.
especialmente alguien que nunca quiso convertirse en símbolo generacional. A finales de los 90, la industria de la moda también estaba cambiando rápidamente. El lujo comenzaba a transformarse en corporaciones gigantescas. Los conglomerados crecían. Las marcas independientes empezaban a ser absorbidas por máquinas comerciales cada vez más agresivas. Y Martin parecía sentirse cada vez más distante de ese nuevo mundo. Un mundo donde la creatividad debía producir ganancias inmediatas, donde incluso la rebeldía terminaba siendo empaquetada y vendida como producto exclusivo. Lo más irónico era esto. El hombre que había intentado destruir las reglas del lujo había terminado influyendo tanto que el propio sistema empezó a copiarlo. Las costuras visibles aparecían en otras marcas. La deconstruction se volvía tendencia. La estética imperfecta comenzaba a comercializarse. La industria estaba convirtiendo su revolución en moda mainstream. Y para alguien como Margiela, eso debía sentirse casi insoportable. Porque él nunca quiso crear una tendencia pasajera. Quería cuestionar la estructura completa, pero el sistema tenía una habilidad peligrosa: absorber incluso aquello que intentaba destruirlo. Y mientras todo eso ocurría, Martin continuaba desapareciendo lentamente detrás de sus propias creaciones. Cada vez menos apariciones, cada vez menos información, cada vez más silencio, como si la fama estuviera empujándolo exactamente hacia el lugar donde siempre quiso ir: la oscuridad. Pero lo peor aún no había llegado, porque pronto, el hombre que transformó la moda para siempre tendría que enfrentar la contradicción más dolorosa de toda su carrera: seguir creando dentro de una industria que ya no reconocía. A finales de los años 90, Martin Margiela ya había cambiado la moda para siempre. Pero había un problema. La industria, que antes no entendía sus ideas, ahora quería convertirlas en negocio. Y esa fue la contradicción que comenzó a destruirlo lentamente. Porque mientras el nombre Margiela se volvía cada vez más influyente, el sistema de lujo seguía transformándose en una maquinaria gigantesca dominada por corporaciones, marketing y crecimiento infinito. Las marcas ya no competían solo por creatividad. Competían por dinero, por expansión global, por visibilidad constante, todo aquello que Martin siempre había rechazado. Sin embargo, el golpe más inesperado llegó cuando aceptó convertirse en director creativo femenino de Hermès en 1997. La noticia sorprendió a toda la industria. Muchos no podían entender cómo el diseñador más antilujo de París terminaría trabajando para una de las casas más elegantes y exclusivas del mundo. Parecía una contradicción imposible, pero justamente por eso el resultado fue tan fascinante. En lugar de convertir Hermès en espectáculo, Margiela hizo lo contrario. Eliminó excesos, redujo colores, simplificó siluetas, creó una elegancia silenciosa, minimalista y casi fría, que hoy muchos consideran una de las etapas más brillantes de la historia de la marca. Mientras otras casas gritaban lujo, él susurraba sofisticación, y otra vez el mundo quedó desconcertado, porque incluso dentro de una marca tradicional, Martin seguía funcionando como un outsider, seguía cuestionando reglas invisibles, seguía rechazando el exceso teatral que dominaba la moda de principios de los 2000. Pero detrás de esa aparente calma, la presión comenzaba a volverse insoportable. Maison Martin Margiela seguía creciendo. Hermès exigía nuevas colecciones. La industria pedía innovación constante, y el mercado quería transformar cada idea radical en producto vendible. Todo iba más rápido, demasiado rápido. La moda se estaba convirtiendo en una fábrica interminable de consumo visual. Nuevas temporadas, nuevos desfiles, nuevas campañas, todo diseñado para alimentar una máquina que nunca descansaba. Y Martin parecía agotarse cada vez más, porque él no había construido su carrera para convertirse en una celebridad productora de contenido de lujo. Había construido su universo para cuestionar precisamente esa obsesión moderna con el consumo y la imagen. Pero ahora estaba atrapado dentro del monstruo. Lo más inquietante era que, mientras el público seguía viendo misterio y genialidad, Martin comenzaba a desaparecer emocionalmente. Cada vez había más rumores, más silencio, más distancia. Algunas personas dentro de la industria comenzaron a sospechar que algo estaba ocurriendo, que el diseñador que había revolucionado París ya no encontraba sentido en el mundo que lo rodeaba, y quizá la señal más clara estaba frente a todos desde el principio.
Martin nunca quiso ser famoso, nunca quiso convertirse en símbolo cultural, nunca quiso construir un personaje mediático, nunca quiso pertenecer completamente a la industria, pero el sistema tomó su anonimato y lo convirtió en mito. Tomó su rechazo a la fama y lo volvió marketing. Tomó su revolución y la transformó en tendencia global. Era exactamente el tipo de destino que él siempre había intentado evitar. Y entonces, lentamente, comenzó el silencio final. Un silencio extraño, pesado, casi fantasmal, como si Martin Margiela ya estuviera preparándose para hacer lo único que todavía podía controlar: desaparecer. En 2009, el mundo de la moda esperaba respuestas, pero Martin Margiela no dejó ninguna. No hubo conferencia de prensa, no hubo documental explicando su decisión. No hubo una última aparición dramática frente a las cámaras. Simplemente desapareció. Y eso fue lo más desconcertante de todo, porque incluso su salida parecía una última obra conceptual. Durante años, los rumores comenzaron a multiplicarse. Algunas personas decían que estaba agotado física y emocionalmente. Otras aseguraban que ya no soportaba la velocidad brutal de la industria moderna. Algunos incluso pensaban que llevaba mucho tiempo queriendo escapar, pero nadie sabía realmente la verdad. Y quizá nadie la sabrá jamás. Lo único claro era esto: el hombre que pasó toda su carrera escondiéndose, finalmente había desaparecido por completo. La noticia golpeó a la moda como una sensación extraña de vacío, porque aunque Margiela nunca fue una celebridad tradicional, su influencia estaba en todas partes, en las pasarelas, en las editoriales, en las nuevas generaciones de diseñadores obsesionados con deconstruction, anonimato y antilujo. Sin embargo, de pronto, el centro de todo ese universo dejó de existir, o al menos dejó de ser visible, y cuanto más pasaba el tiempo, más inquietante se volvía el misterio. No había fotografías nuevas, no había entrevistas, no había apariciones públicas, casi nada. En una época donde todos compartían constantemente su vida en Internet, Martin Margiela parecía haberse convertido en un fantasma. Y eso solo hizo crecer su leyenda, porque mientras otras figuras de la moda luchaban desesperadamente por permanecer relevantes, él se volvió todavía más poderoso al desaparecer completamente del escenario. Era una paradoja perfecta. La industria estaba obsesionada con visibilidad. Margiela eligió ausencia. La industria necesitaba contenido constante. Margiela eligió silencio. La industria convirtió diseñadores en celebridades. Margiela decidió borrarse a sí mismo. Y quizá por eso su desaparición produjo tanta fascinación. Porque en el fondo, el mundo moderno no sabe cómo reaccionar ante alguien que rechaza voluntariamente la atención. Especialmente alguien que podría haber tenido toda la fama imaginable. Muchos diseñadores sueñan con convertirse en leyendas. Martin Margiela hizo algo más extraño. Se convirtió en mito. Con el paso de los años, comenzaron a aparecer teorías por todas partes. ¿Seguía diseñando en secreto? ¿Vivía aislado? ¿Había abandonado completamente la moda? ¿O simplemente estaba observando desde lejos cómo la industria continuaba transformándose en aquello que siempre criticó? Pero ninguna teoría logró romper el silencio. Y mientras tanto, el mundo de la moda empezó a cambiar todavía más rápido. Redes sociales, influencers, branding extremo, diseñadores convertidos en figuras mediáticas permanentes. Todo aquello que Margiela parecía odiar terminó dominando completamente la industria. Eso hizo que su ausencia se volviera todavía más simbólica, casi como si hubiera entendido antes que nadie hacia dónde se dirigía la moda moderna. Y hubiera decidido escapar antes de quedar atrapado para siempre dentro de ella. Pero quizá la parte más inquietante de toda esta historia no es que Martin desapareciera, es que incluso después de irse, nunca dejó realmente la industria, porque su sombra seguía apareciendo en todas partes, en las siluetas oversize, en las máscaras, en la ropa deconstructed, en el anti-fashion convertido en lujo. La moda seguía copiándolo, incluso sin él presente. Y lentamente comenzó a surgir una idea perturbadora. Tal vez, Martin Margiela ganó precisamente porque desapareció. Porque mientras todos luchaban desesperadamente por seguir siendo vistos, él se volvió eterno, convirtiéndose en ausencia. Después de 2009,
Martin Margiela ya no estaba físicamente en la industria, pero su presencia nunca desapareció. De hecho, ocurrió algo todavía más extraño. Cuanto más tiempo pasaba lejos de la moda, más grande se volvía su influencia. Nuevas generaciones de diseñadores comenzaron a hablar de él casi como una figura mítica. Estudiantes analizaban sus antiguos desfiles cuadro por cuadro. Coleccionistas buscaban obsesivamente piezas originales de Maison Martin Margiela, como si fueran arte perdido. Y, en Internet, especialmente entre jóvenes obsesionados con archive fashion, su nombre empezó a adquirir un aura casi sagrada, porque Margiela representaba algo que parecía extinguirse en la moda moderna: autenticidad. Mientras las redes sociales transformaban todo en espectáculo visual, la figura de Martin se volvía todavía más poderosa precisamente por su ausencia. No publicaba contenido, no construía una marca personal, no perseguía atención, y eso lo hacía diferente a todos. Diseñadores como Demna Gvasalia heredaron parte de su lenguaje visual. Las siluetas exageradas, el antilujo, la ironía dentro de la moda contemporánea, todo parecía contener fragmentos del universo Margiela. Incluso cuando la industria intentaba mirar hacia el futuro, seguía persiguiendo las ideas que él había presentado décadas antes. Y quizá lo más impactante era esto: muchas de las cosas que antes parecían absurdas en sus colecciones terminaron convirtiéndose en tendencias globales. La ropa oversized, las costuras visibles, la estética inacabada, la deconstruction, el lujo minimalista, el anonimato visual. Todo aquello que alguna vez fue considerado extraño ahora dominaba editoriales, pasarelas y redes sociales. La moda terminó alcanzando a Martin Margiela muchos años después. Pero también ocurrió otra cosa. A medida que el lujo moderno se volvía más comercial, más digital y más obsesionado con celebridades, la figura de Margiela comenzó a sentirse casi romántica, como el último gran diseñador que logró proteger completamente su misterio. Porque hoy, en una época donde todo el mundo muestra constantemente su rostro, sus opiniones y su vida privada, la idea de alguien tan influyente y al mismo tiempo tan invisible parece casi imposible. Eso convirtió su historia en algo mucho más grande que moda. Se convirtió en una reflexión sobre la fama, sobre identidad, sobre ego, sobre visibilidad. Y lentamente, Martin dejó de ser solamente un diseñador. Se transformó en símbolo cultural. El hombre que rechazó convertirse en celebridad dentro de una industria construida alrededor de celebridades. El hombre que convirtió el anonimato en poder. El hombre que entendió algo que el mundo moderno todavía parece incapaz de aceptar, que desaparecer también puede ser una forma de libertad. Pero detrás de toda esa admiración, todavía quedaba una pregunta mucho más profunda. Una pregunta incómoda. ¿Quién era realmente Martin Margiela cuando las luces se apagaban? Porque quizá el misterio más grande nunca estuvo en sus desfiles, sino en el hombre que pasó toda su vida intentando ocultarse detrás de ellos. Durante años, el mundo intentó entender a Martin Margiela como diseñador, pero quizá esa nunca fue la verdadera pregunta. La verdadera pregunta era otra. ¿Por qué alguien tan brillante pasó toda su vida intentando desaparecer? Porque el misterio de Margiela nunca estuvo solamente en su silencio. Estaba en lo que ese silencio significaba. En una industria obsesionada con ego, exposición y reconocimiento, él eligió ocultarse. Y cuanto más lo hacía, más incómodo se volvía para el propio sistema. La moda necesitaba convertirlo en personaje, pero Martin parecía negarse constantemente a existir como personaje público. Eso no era marketing común, era casi una filosofía. Muchos diseñadores utilizan misterio para generar atención, pero en el caso de Margiela, el anonimato parecía profundamente personal, casi emocional, como si realmente creyera que mostrar demasiado de sí mismo destruiría algo esencial dentro de su trabajo. Y quizá tenía razón, porque con el paso de los años, la industria terminó transformándose exactamente en aquello que él parecía temer. Un lugar donde la personalidad del diseñador muchas veces importa más que las prendas, donde las redes sociales convirtieron la creatividad en contenido permanente. Martin escapó antes de que eso ocurriera completamente. Y por eso, hoy su figura resulta tan inquietante. Porque representa una contradicción imposible para el mundo moderno. Alguien que tenía todo para convertirse en superestrella, y aún así,
Rechazó la fama, pero también existe otra posibilidad más oscura. Quizá Margiela entendía algo peligroso sobre la creatividad. Algo que muchos artistas descubren demasiado tarde, que cuando el mundo empieza a consumir tu identidad, lentamente deja de quedarte algo propio. A lo largo de su carrera, Martin intentó protegerse borrando rastros personales, ocultando su rostro, evitando entrevistas tradicionales, eliminando protagonismo individual dentro de su propia marca, como si estuviera intentando preservar una parte de sí mismo lejos de la industria. Y tal vez por eso, sus colecciones siempre transmitían cierta melancolía, una sensación constante de ausencia, de identidades fragmentadas, de personas escondidas detrás de máscaras. Ahora todo parece tener más sentido. Las caras cubiertas, las prendas incompletas, las siluetas deformadas, el anonimato. Tal vez toda la obra de Martin Margiela era, en el fondo, un autorretrato emocional. La historia de un hombre intentando existir dentro de una industria que destruye individualidad mientras vende exclusividad. Y cuanto más se analiza su carrera, más evidente se vuelve algo inquietante. Margiela nunca quiso conquistar el sistema. Quiso sobrevivirlo. Por eso desapareció, antes de convertirse en caricatura de sí mismo. Antes de transformarse en diseñador celebridad, atrapado eternamente dentro de una maquinaria de marketing. Él salió antes, y quizá esa fue su última obra maestra. Porque mientras la mayoría lucha desesperadamente por permanecer visible, Martin Margiela entendió que el misterio tiene más poder que la exposición constante. Entendió que la ausencia puede volverse eterna, y quizá por eso, incluso hoy, seguimos hablando de él con una mezcla extraña de admiración, obsesión y desconcierto. Porque en el fondo, nadie logró descubrir completamente quién era Martin Margiela. Y tal vez, eso fue exactamente lo que él siempre quiso. El mundo de la moda siempre ha estado obsesionado con la visibilidad. Ser visto, ser fotografiado, ser recordado. Pero Martin Margiela eligió otro camino. Mientras otros construían imperios alrededor de su imagen, él construyó una leyenda alrededor de su ausencia. Y quizá por eso su historia sigue resultando tan hipnótica incluso hoy. Porque en una época donde todos intentan mostrarse constantemente, Martin hizo algo que parece casi imposible. Desapareció voluntariamente. No necesitó convertirse en celebridad mundial frente a cámaras. No necesitó explicar cada pensamiento en entrevistas. No necesitó alimentar el espectáculo permanente de la industria moderna. Aún así, cambió la moda para siempre. Y tal vez ahí está la verdadera razón por la que su figura continúa creciendo con los años. Martin Margiela no dejó solamente prendas, desfiles o conceptos visuales. Dejó preguntas. ¿Qué ocurre cuando el lujo pierde humanidad? ¿Qué pasa cuando la fama se convierte en prisión? ¿Es posible crear arte real dentro de una industria obsesionada con vender imágenes? Durante décadas, la moda intentó responder esas preguntas sin lograrlo completamente. Porque el vacío que dejó Margiela nunca pudo llenarse. Muchos copiaron su estética. Muchos reutilizaron sus ideas. Muchos intentaron recrear su misterio. Pero nadie logró replicar aquello que hacía única su presencia. La sensación de que estaba luchando contra el propio sistema mientras existía dentro de él. Y quizá lo más irónico de toda esta historia es esto. El hombre que pasó su vida evitando convertirse en mito, terminó convirtiéndose en uno de los más grandes de todos. Hoy, su nombre todavía provoca fascinación. Sus piezas antiguas son estudiadas como objetos históricos. Sus desfiles siguen pareciendo modernos décadas después, y su ausencia continúa siendo más poderosa que la presencia de muchas celebridades actuales. Porque Martin entendió algo que la industria tardó años en comprender. La moda no siempre necesita más ruido. A veces necesita silencio. Y tal vez por eso, incluso ahora, el misterio sigue intacto. Nadie sabe exactamente dónde está. Nadie sabe qué piensa realmente sobre la moda actual. Nadie sabe si observa en silencio cómo el mundo continúa persiguiendo las ideas que él dejó atrás. Pero quizá esa incertidumbre es precisamente lo que mantiene viva su leyenda. Porque algunas personas se vuelven famosas por aparecer frente al mundo, y otras se vuelven eternas cuando desaparecen de él. ¿Y tú qué opinas? ¿Martin Margiela abandonó la moda o logró escapar de ella antes que todos los demás?